Muy buenas tardes amigos, esto es una emisión más de Turismo y Negocios, transmitiendo desde la noble y leal ciudad de Querétaro para México y para el mundo. Y les recordamos que ya nos pueden escuchar a través de smartphones, que son las Blackberries, los iPhones y las tablets. Solamente descargando la aplicación TuneIn Radio, Querétaro al aire y ya está. Les saludamos como siempre con mucho gusto su amigo Arturo Ruiz y hoy vamos a dar inicio a este programa presentando a ustedes al licenciado Enrique Burgos García, quien es candidato a senador por el Partido Revolucionario Institucional. Pero antes de cederle la palabra al licenciado Enrique Burgos, me gustaría comentarles un poquito de quién es Enrique Burgos. Él es abogado, la mayor parte de su vida pues ha transcurrido en la actividad pública y ha sido gobernador de este estado de Querétaro en el periodo de 1991 al 97, en el cual, bueno, pues licenciado, me tocó vivir obviamente esa época y bueno, fui testigo de muchas de las obras, de las acciones que usted llevó a cabo aquí en beneficio de todos los queretanos. Recuerdo muy particularmente la parte turística en cuanto a que declararon Patrimonio de la Humanidad del Centro Histórico, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, pues ahora sí le cedemos la palabra al licenciado después de esta síntesis, porque sería innumerable pues comentar todo lo que ha hecho o lo que hizo más bien en su labor como gobernador y en su trayectoria en la vida pública del estado y de nuestro país, ¿no? Muchísimas Bienvenido gracias. a Turismo y Negocios, bienvenido a Querétaro al aire y nos gustaría escuchar de usted cuál es el proyecto de Enrique Burgos. Muchas gracias, licenciado Ruiz. Primero, pues agradecer la oportunidad que me dan de estar aquí en su programa. Pues yo le diría que la expectativa de darse la oportunidad de llegar al Senado de la República, pues tendría que ir en función de lo que requiere la sociedad, el planteamiento social de nuestros días y de la oportunidad también de construir alternativas que fuesen viables para su requerimiento. Hoy en día, por lo que uno advierte, lo que escucha, lo que le plantean, yo le diría que el tema primario es el social, a través de distintas expresiones o manifestaciones. Por un lado, quizá el más sentido, licenciado Ruiz, sea la necesidad de incrementar el poder adquisitivo. Las familias lo advierten, jefe o jefa de familia. Claro. ¿Cómo hacer para que su gasto, su recurso familiar les pueda rendir? Porque también es cierto, productos básicos como el maíz, como el frijol, como el arroz, han salido pues de una expectativa normal de crecimiento, por lo menos muy arriba del nivel salarial. Claro. El empleo es quizá uno de los segundos temas recurrentes. Empleo, yo diría que en todos los niveles, licenciado. Los jóvenes, los que tienen ya un rango académico, una licenciatura, están batallando para encontrar un espacio laboral. Lo mismo ocurre con el jefe o jefe de familia y aún en la tercera edad. Creo más que difícil todavía en la más difícil porque fíjese que es un contrasentido. Me lo han comentado pues distintas personas. Han adquirido experiencia, formación, tienen responsabilidad, tienen plenitud física y mental, y sin embargo los espacios se estrechan, se limitan muchísimo, ¿sí? Entonces yo le diría que entre otros el tema social del país pues es justamente ese. Ahora, para que haya condiciones factibles o viables en generación de empleo, en inversión, ¿qué es lo que realmente puede dar empleo o lo que puede realmente impulsar el poder adquisitivo de las familias? Pues es una reforma sendaria, yo diría prácticamente integral, licenciado, que permita que la base de causantes no sea la misma, sino que se amplíe justamente para aquellos que no están pagando. Claro. O que se combata frontalmente la ilusión, la evasión, el contrabando, la piratería, y que haya también un esquema de financiamiento para la micro y pequeña industria, en el caso de las zonas industriales, o para el microproductor, el microganadero, porque también el campo pues requiere, o ambos requieren de financiamiento. Así es. Y la banca privada, por lo general, licenciado, pues tiene un esquema
de empresa, un esquema propio. De tal manera que creo que es muy importante que haya un financiamiento en condiciones viables, con plazos, con costos, con créditos accesibles. Sí. Oiga, Liceo, ¿cómo hacer? Usted comenta algo muy importante, ampliar esa base de tributarios, de causantes. Sí. Yo creo ¿Cómo hacer? Perdón, porque pues muchas veces lo hemos escuchado, pero realmente en la práctica no se ha podido hacer, sí, porque aparentemente los que más tienen pues son los que menos pagan impuestos, y los que no tenemos pues somos los que pagamos más impuestos. ¿Cómo hacer? ¿Cuál sería la fórmula? Y tiene razón, dice Ruiz, la referencia reiterada es que la misma base de causantes es la que se revisa una y otra vez. Ajá. Dicen, bueno, nos llega una auditoría en el mes de diciembre y en el mes de noviembre del año siguiente tenemos otra. Y yo creo que el tema, en general, creo que ellos ya están identificados, los que están pagando. El tema es en dónde está el privilegio fiscal, en dónde está la evasión fiscal, en dónde están los llamados regímenes especiales, que yo creo que en este tiempo ya dejaron de ser regímenes especiales que tengan trato privilegiado para incorporarlos a los regímenes normales, a los del usuario. Segundo, que haya una forma sencilla para el pago del tributo, y en los impuestos, los derechos, los productos, los aprovechamientos. Hay dificultad para pagar inclusive. Sí. Las reglas hacendarias son complejas. Sí, bastante. Bastante complejas, dice Ruiz. Y además cambian con frecuencia cuando ya cada más o año menos... la miscelánea fiscal, entonces hay que estudiarla y ver. Creo que debe haber una simplificación también administrativa, pues para que el pago sea más fluido. Si es más fluido el pago, seguramente el causante pagará con mucha oportunidad. Segundo, si se dan pues informaciones oportunas de cómo se debe hacer el tributo, qué se evita, las multas, el recargo, habrá oportunidad, pero esencialmente una campaña para que se incorpore a los que hoy en día no están incorporados. Por otro lado, y esto va pues con el título de su programa, licenciado, Negocios y Turismo, ¿no? Yo creo que una de las alternativas que tiene Querétaro en todo su territorio, pues es el turismo, justamente como una forma de atracción de inversión, de promoción de lo nuestro, pero también de generación de empleo. Si me permite, le doy un ejemplo muy breve. Claro. Mire, por ejemplo, usted lo mencionó hace rato. La ciudad de Querétaro fue declarada en 1996 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿Por qué? Pues porque lo conocemos los queretanos en sus expresiones arquitectónicas, artísticas, sus templos, sus palacios, casonas, que le dan una nota distintiva a Querétaro, su acueducto. En el caso de municipios que no pertenecen a esta ciudad capital, yo le diría que también hay una gran riqueza. Un viaje imaginario, por ejemplo, por San Juan del Río, pues le advierte que ahí hay zona de balnearios, que hay también todavía unas expresiones precolombinas todavía, anteriores a la propia conquista, que hay también casonas, que incluso hay que decir que San Juan del Río fue fundado un poco antes que la propia ciudad de Querétaro. Sí, Querétaro esta ciudad se funda el 25 de julio de 1531 y San Juan del Río se funda un mes antes, el 24, el día de San Juan. El día de San Juan. Por eso es San Juan del Río, porque está además a la orilla del río. A la orilla del río. Literalmente. Ajá. Pero usted sigue con el viaje imaginario y tiene Tequisquiapan al lado, en donde con una buena participación, un buen apoyo financiero, pues el turismo puede ser atractivo no solamente pues para los que tienen cierto nivel económico, sino también para pequeñas empresas, para pequeños negocios vinculados al turismo, los balnearios, el agua. Hoy en día, por ejemplo, también sobresale la industria vitivinícola. Hay de nueva cuenta una especie de desarrollo de la industria del vino. Y bueno, pues de ahí seguiríamos por Bernal, pero si quiero ahorita le comento qué hay que hacer con Bernal. Vamos a hacer una breve pausa,
comercial y musical y regresamos con el licenciado Enrique Burgos.